Muy buenas noches. Estamos aquí para hacer una vez más uno de los videos explicativos. Ahora vamos a hablar sobre lo que es programar en Arduino. Sí, dos semáforos, como ustedes pueden ver ahí. Sí, el semáforo número 1 y el semáforo número 2. Sí, y vamos a ver cómo funciona cada uno de estos simultáneamente, ¿no? Aquí tenemos buenos elementos que ya los sacamos y armamos. Aquí tenemos el verde, el amarillo y el rojo, que es el semáforo número 1. En las entradas, están en las entradas 8, 9 y 10. Y el semáforo número 2 están en las entradas número 11, 12 y 13. Entonces, aquí tenemos nuestra codificación. Sí, ya todo lo que está guardado que hemos hecho. Empezamos primero declarando las variables globales, ¿no? Como por ejemplo en qué pin se encuentra cada uno de estos LED. Por ejemplo, el LED rojo número 2, que sería del semáforo número 2, está en el pin número 11. El amarillo 2 está en el 12, el verde 2 está en el 13, el rojo 1 en el 10, el amarillo 1 en el 9 y el verde 1 en el 8. ¿Sí? Entonces, y tenemos otra variable entera que es y es igual a 0. Entonces, estas variables nos van a ayudar para poder reconocer, que puede el programa reconocer en qué momento debe encenderse cada uno de los LED y a qué pin representan, ¿no? Luego tenemos ahí el voice to. Entonces, aquí vamos a poner a declarar también en el pin mod, vamos a aclarar qué tipo de salidas o entradas son cada uno de estos pines, ¿no? Por ejemplo, el rojo 1 es una salida, ¿no? Output. Todas son salidas, ¿no? Todas están trabajando como salidas de cada uno de los LED. Luego más abajo tenemos el God Loop, ¿sí? Donde ya empezamos a utilizar los lazos de programación como el if, el else, ¿no? Y también if. Seguimos utilizando una combinación entre ellos, como vemos hasta la parte final, ¿no? Y también utilizando los contadores, que vemos aquí los contadores para poder darle el tiempo, ¿sí? Poderle dar el tiempo a que cuando se encienda el LED amarillo, ¿sí? Entonces parpadee las veces que nosotros queramos, ¿no? Vamos a correr la simulación. Mientras corremos la simulación podemos ir también explicando, ¿no? Bueno, antes de correr la simulación, lo que queremos mencionar es cómo está diseñado. Por ejemplo, los primeros parámetros, el LED verde del semáforo 1 prenderá junto con el LED rojo del semáforo 2, porque es lo que sucede cuando estamos en una intersección, ¿no? Se pone en verde nuestro semáforo, pero el semáforo de la otra intersección está en rojo y se mantiene en rojo hasta que el semáforo en la calle que nosotros estamos hace todo su proceso, ¿no? Y eso es lo que vamos a hacer aquí ahorita en la simulación. Vamos a empezar a correr la simulación. Entonces ahí vieron ustedes, se prendió el LED verde y el rojo, ¿no? Semáforo 1, semáforo 2. Luego se apaga el verde y empieza el amarillo a titilar, ¿sí? Dándonos la advertencia de que pronto se va a poner en rojo. Mientras se mantiene en rojo el semáforo 2. Ahí el semáforo 1 se puso en rojo y el semáforo 2 de la otra intersección se puso en verde, se apagó. Ahora está titilando nuevamente el amarillo, ¿sí? Dando la advertencia de que se va a cambiar a rojo, cambió a rojo y el semáforo 1 cambió a verde nuevamente, ¿no? Y así se vuelve a repetir este proceso, ¿sí? Continuamente, que es lo que sucede en una intersección, cuando estamos ahí esperando que haya el cambio de nuestro semáforo, ¿no? Entonces, para hacer todo eso, entonces tenemos que nosotros declararlo aquí, ¿no? En cada uno de los parámetros, ¿sí? ¿Cómo hacemos que se prenda 5 veces el LED amarillo? Bueno, lo especificamos aquí mediante el if, ¿no? ¿Sí? En el primer if vemos que i es menor a 1, pero en el siguiente if, ¿sí? Vemos que i es menor que 6. Entonces, eso le permite que 5 veces el LED parpadee, ¿no? 5 veces parpadee, ¿no? Y así seguimos el proceso en cada uno de los parámetros que están estipulados aquí en la programación, ¿no?
Ahora, al final, también entonces vemos aquí algo que queríamos mencionar es que podemos darle el tiempo, como ustedes ven aquí, según el delay, podemos dar el tiempo de encendido del LED, cuánto tiempo queremos que quede encendido, ¿sí? Y también el contador que nos está ayudando, ¿no? Como vemos aquí, I igual a I más 1, ¿no? Que es el contador para que se pueda realizar el proceso. Al final, entonces tenemos otra vez la variable I, que es igual a 0, para que entonces pueda repetirse, ¿no? El proceso una y otra vez. Como hemos visto hasta ahorita, ha seguido repitiéndose y repitiéndose el proceso durante todos estos minutos que hemos estado hablando, ¿no? Entonces, así es como podemos armar un semáforo o un doble semáforo de una intersección, ¿sí? Con Arduino, y también cómo podemos hacer la programación de cada uno de estos semáforos, ¿no? Simultáneamente, para que trabajen de una manera simultánea. Bueno, hay mucho más en lo que se puede hacer en Arduino, pero esto es algo básico, algo como para empezar, podemos decirlo así, ¿ya? Y luego pues estaremos viendo programaciones que son mucho más complejas en este campo de Arduino. Ha sido un gusto, esperamos que les haya gustado y estaremos viéndonos en una próxima ocasión.